Bienvenidos a otro episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy me encuentro en Buenos Aires, Argentina, y tengo conmigo a Norberto Yudique, mejor conocido en redes sociales como Crypto Norbert. Norberto es un experto en el mundo de las criptomonedas y el día de hoy hablamos sobre muchos temas: cómo invertir en criptomonedas, qué es lo que tienes que saber para analizar un proyecto cripto, cuál es el futuro de Bitcoin en los próximos años y muchas cosas más que no te puedes perder. Sin más, te dejo con este gran episodio. Que lo disfrutes. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de Compuestos Podcast. Seguimos acá en Buenos Aires y el día de hoy estoy con Norbert, Crypto Norbert, mejor conocido en redes sociales. Gracias, Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué gusto volvernos a encontrar. Digo, no nos vemos desde París del 2022. ¿Cómo pasó tiempo? Más o menos. Hace ya un buen rato. Vos estás igual, yo estoy más viejo. Digo, fuimos allá a la granja y todo, que también ya está ese video probablemente en mi canal de Coinbox, pero qué gusto estar por acá para la BitConf y qué padre estar contigo, hermano. No, el gusto es mío poder estar en tu canal y poder conectar también con tu audiencia. La verdad que hace mucho tiempo que teníamos ganas de tener esta charla y si bien yo vivo en Miami y vos estás en México y estamos más cerca, bueno, terminamos coincidiendo acá en Argentina, donde realmente yo tengo mi comunidad y viajo seguido. Sí, y qué bueno. Fíjate que estoy haciendo esta serie de podcast para crear como un esfuerzo de traer más información de criptomonedas al público mexicano, porque aunque sí está disponible, sigue siendo a manera muy básica, ¿no? Entonces creo que poco a poco ir integrando más sobre este mundo y estos activos puede ser muy interesante. Y de hecho, sé que iba a ser mi primera pregunta. ¿Por qué en Argentina saben tanto de criptomonedas? Sí, la Argentina fue uno de los países pioneros en la adopción, porque tenemos muchos problemas con el sistema financiero y político. En Argentina nos ha pasado que los gobiernos confiscaron nuestro dinero, hicieron que el dinero que teníamos en los bancos no lo podamos retirar, tuvimos otro periodo donde no podíamos comprar dólares, recibíamos nuestro pago y si queríamos comprar dólares con ese dinero no podíamos, teníamos que comprarlo de manera clandestina y a un precio más alto. Con lo cual nos han limitado mucho, restringido lo que podemos hacer con nuestras inversiones y con nuestro capital. Y Argentina, no por especular, sino por necesidad justamente ante todas estas trabas y restricciones, encontró en Bitcoin puntualmente la libertad que le permitió hacer las transacciones que quería, ¿no? Tú sabes, Bitcoin te permite transaccionar 24/7, es descentralizado, no hay que pedirle permiso a nadie, funciona siempre. Entonces, para la persona que quería enviar dinero afuera o traer o cobrar en dólares un servicio que va al exterior, por ejemplo, y no lo podía hacer con el sistema financiero argentino que estaba, además de quebrado, restringido, bueno, el argentino, por eso es que logra ser pionero en adopción, ¿no? Yo hace ya 12 años que estoy en el ecosistema, hace 12 años que estoy conectado con Bitcoin y hay argentinos que han estado incluso antes que yo también, con lo cual hay mucho tiempo en Bitcoin en Argentina por necesidad más que por simplemente inversión. ¿Y cómo empezaste tú en el mundo de cripto? ¿Cuáles fueron tus inicios? Bueno, estudié ingeniería en sistemas, en informática, me gustó siempre el hardware, las computadoras, y ahí en internet descubrí en unos foros que se podía colocar el hardware que tanto me gustaba a mí, armar con motherboards, CPUs, placas de video y demás. Se podía generar estos activos que eran monedas digitales, que no eran físicas y que tenían un valor. Eso es lo único que aprendí primero. O sea, realmente no es que vengo de haber estudiado primero. Primero fui a la práctica. Yo soy una persona que siempre practica con poco capital y después si va bien empieza a aprender más y más y más. Realmente así fue la historia. A fines de 2013, con Bitcoin allá por los $500 y subiendo. Ahora después te voy a explicar un poco más por qué subió y demás, ¿no? Pero básicamente fue después del halving de 2012. Tuvimos una suba. Bitcoin había estado por debajo de $10. Empezó a subir. Llegó hasta 1.200, ¿no? Pero yo lo agarré ahí por $400. Esto de que podía poner estas computadoras que a mí me gustaban a favor de la red y recibir unas monedas que tenían valor. Dije, que era minería. Claro, eso eran los principios de minería, claro. Yo sin entender mucho, ya enseguida agarré el hardware que me gustaba y probé haciendo pruebas con calor, ventiladores para enfriar, bueno, todo eso que realmente me gusta. Y nada, me puse a minar. No entendía todavía qué estaba haciendo, si estaba cerrando bloques para una blockchain. Después fui aprendiendo un poco más. Ahora realmente después me dediqué a aprender muchísimo y aplicarlo también en mi trabajo. Yo en ese momento ya trabajaba en relación de dependencia para una consultora muy grande, para Accenture, y esto lo estaba haciendo por mi cuenta propia como un hobby. Y así aprendí. La historia tiene un lado alegre y un lado triste. En principio Bitcoin empezó a subir cuando yo
tenía un dinero que me quería comprar un auto. En ese momento me quería comprar un Volkswagen Vento, que era un auto que siempre tenía ganas. Tenía el capital ya reunido para ese auto. Y decidí no comprarme el auto. Decidí invertir en minería. Empecé a comprar más y más placas de video. En ese momento se minaba Litecoin y Dogecoin y Bitcoin. No había tantas criptomonedas como hay ahora. En 2013 no existía Ethereum, por ejemplo. No existían las stablecoins. Eran recién el inicio de las criptomonedas. Estaba Bitcoin y todo lo que se puede copiar de Bitcoin. Porque Bitcoin es un software, entonces se puede bajar, cambiarle el nombre y crear tu propio software. Entonces así fue Litecoin, por ejemplo, con pequeños cambios. Y se minaban esas monedas. Yo invertí todo ese dinero que tenía para mi auto en mineras, compré muchas placas de video. Y Bitcoin empezó a subir y subir y subir. Y realmente yo me emocioné mucho, sin todavía entender halving, ciclos y otras cosas que después te voy a explicar, que creo que sí son muy importantes. Y me emocioné cuando vi que ya estaba ganando mucho dinero, porque esas mineras creaban dinero digital y creaban dinero digital. Dije, listo, yo ya está, renuncio a mi trabajo y me dedico a ser minero toda la vida. Realmente estaba muy contento. Y Bitcoin llega hasta $1.200 por ahí, en ese ciclo, el máximo, para fines de 2013, principios de 2014. Y en febrero de 2014 sucede un evento, un hackeo muy importante. Había solamente 2 exchanges en ese momento. Hoy hay cientos de exchanges, pero en ese momento había solamente 2. No existían los grandes exchanges que hay ahora. Estaba MTGOX y BTCE, solo 2. Y MTGOX era el sitio de intercambio que había nacido como un sitio de intercambio de tarjetas de Magic y algo que no tenía nada que ver, pero era el sitio de intercambio más grande para Bitcoin. El 80% de las transacciones se ejecutaban en ese exchange. Y lo hackearon y se perdieron todos los Bitcoins de ese exchange. Ese evento dio comienzo al mercado bajista, al primer mercado bajista que me tocó ver. Después, cuando hablemos de los ciclos, vamos a entender más lo que es mercado alcista, mercado bajista y por qué se da. Pero básicamente eso me hizo conocer el primer mercado bajista y empezó Bitcoin a caer. 1.200, 1.800, 600 y ahí se fue hasta $150. Cuando Bitcoin cae ya por debajo de los $500, yo cometo mi primer grave error y mi primer aprendizaje al mismo tiempo después, que fue abandonar. Abandoné. Simplemente dije, no entendía lo de los ciclos. Y dije, me equivoqué. Invertí la plata del auto aquí y la verdad que por un momento pensé que iba a vivir de eso y es un fracaso y abandono y vendo todo. Y así fue, lamentablemente. Desarmé todas las computadoras, limpié las placas de video, las puse en Mercado Libre a la venta, las vendí como usadas y recuperé el capital que tenía para el auto. Y mi pensamiento en ese momento, no me olvido, fue zafé, como decimos los argentinos. O sea, tuve suerte y salí bien. Claro, después tuvimos el halving de 2016, que cuando Bitcoin de nuevo reduce su emisión y empezó a subir, tuvimos otro bull run. Y en 2018, ya con Bitcoin ya cercano a los $20.000 o subiendo de vuelta, se me da por hacer el cálculo y decir, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera vendido las cosas? Si hubiera dejado esas máquinas ahí prendidas, sin invertir más, sin poner más dinero. No, el cálculo da algo así de más de $20 millones. Entonces ahí me di cuenta, por las malas, que ese fue uno de mis más grandes errores, haber abandonado antes de tiempo al primer ciclo bajista. Me acobardé y abandoné. Y perdí de ganar $20 millones o más, incluso ahora sería mucho más todavía, pero en ese momento hice el cálculo y fue más de $20 millones, hoy deben ser, no sé, $200 millones. Si hubiera solamente dejado esas máquinas minando, pagando la electricidad y nada más. Pero bueno, ese gran aprendizaje, y fue el primero, fue que el que abandona no tiene premio. En Bitcoin, el que abandona no tiene premio, y de ahí en adelante no abandoné nunca más, Andy. Acá estoy. Oye, pero tú empezaste entonces no comprando como la mayoría de la gente en exchange. Exacto. De hecho, había solamente 2 exchanges. Era difícil conectar bancos o tarjetas con esos exchanges, entonces en general no se compraba en exchange. En general, los que tenían mineros los que tenían Bitcoin en ese momento, lo tenían porque habían minado o porque le habían comprado a una persona. Eso también se empezó a hacer más, se llama el P2P a nivel humano, digamos. Nos juntábamos en una cafetería y yo te decía, ¿cuánto Bitcoin tienes? O sea, tienes 2 Bitcoin. Ok, son $1.200, está $600 el Bitcoin. Te doy $1.200 cash y tú me transfieres los 2 Bitcoin. Era así la transacción. No había stablecoins, no había plataformas que faciliten el P2P o que hagan de intermediarios. Era físicamente el intercambio o minando. La gran mayoría de la gente era minando. Yo los primeros Bitcoin que tuve, los primeros Litecoin, los primeros Dogecoin, fueron minando. Y no fueron intercambiándolos. Yo me metí por eso porque es lo que yo tengo de background. Yo estudié ingeniería informática, tuve locales de computación, armaba computadoras,
cuando era muy pequeño le daba clases de computación a las señoras mayores. Ese es un poco como crecí en el mundo de la tecnología en general. Y entonces la gente, pero sí era común que aquí en Argentina la gente como que hiciera esos intercambios de Bitcoin. Exacto, sí, más común después, no tanto en 2013-2014, sino en el otro ciclo, en 2017, en 2014, 16, 17. Todavía las stablecoins no eran de uso común, entonces se intercambiaba Bitcoin directamente. Usábamos ya de referencia Bitstamp, que era como el exchange de referencia. Entonces decíamos, yo tengo un Bitcoin, me dice, yo lo quiero vender, te lo vendo a Stamp más 4, se decía. Entonces nos sentábamos en una mesa, veíamos cuánto estaba la cotización en ese lugar Stamp, le sumabas el 4% que tú querías ganar, por ejemplo, y yo te pagaba eso en dólares. Y tú me transferías Bitcoin. Hoy eso ha cambiado. Primero que puedes hoy cambiar en cualquier exchange, transfieres dinero, no hace falta que te juntes personalmente, puedes hacer un P2P incluso en las plataformas. Y segundo, que hoy se transacciona mucho en USDT, USDC, DAI, en cualquier stablecoin, en las monedas que tienen paridad con el dólar. Y después tú decides si quieres comprar Bitcoin, Ethereum, Solana o la que quieres comprar, pero en general el intercambio de dinero fiat, como le llamamos, el dinero convencional en billete, por cripto, ahora se hace con una criptomoneda estable, que tiene una paridad 1 a 1, pagas la comisión, que puede ser también 4%, 3, 2, lo que sea, pero se hace en moneda estable. Y después la persona que recibe la criptomoneda estable decide qué hacer con eso. Muy distinto a lo que era en ese momento, 2014, que se transaccionaba solo Bitcoin porque no existían el resto de los activos. Ok, entonces tú empezaste minando, estabas trabajando y con lo de las computadoras y con ese dinero estabas metiendo y financiando la operación en Bitcoin. Exactamente, exactamente. Si bien me ilusioné que iba a dejar mi trabajo cuando todo subió, siempre lo hice en paralelo a mi trabajo. Yo tomé distinta responsabilidad, trabajé 16 años en Accenture, mucho tiempo, 14 años en Argentina y 2 años en Estados Unidos. Siempre en el área de tecnología, en el área de outsourcing de tecnología, vendiendo servicios a grandes empresas de la región que tienen que ver con soporte técnico, soporte de computadoras, data center, servicio de data center, base de datos, SAP, todos esos servicios los ofrecíamos a las grandes compañías en contratos de largo plazo. Ese era mi rol principal. Como hobby, de alguna manera, o como emprendimiento, si quieres, estaba haciendo todo lo que eran criptomonedas los fines de semana y mis horarios extra. Y de a poco eso fue migrando. Realmente Bitcoin y la criptomoneda me cambia el trabajo primero y después la vida. De a poquito fue cambiándome la vida realmente. Por eso es que tengo, bueno, no se ve, pero tengo tatuado el logo de Bitcoin aquí grande en el hombro, porque no solamente porque soy inversor y porque me gusta, o por las redes, porque la verdad que estoy hace relativamente poco en redes, sino porque tuve un cambio en mi vida gracias a Bitcoin, un cambio positivo. Si llegaste hasta esta parte del podcast, seguramente te interesan las inversiones, las criptomonedas y el trading. Pero muy seguramente ya has oído de una idea muy popular allá afuera, la cual dice, el trading es una estafa. Y entiendo de dónde viene. Mucha gente entra sin saber, con promesas irreales, y cuando pierde un poco de dinero, concluye que todo es un fraude. Pero el problema no es el trading, el problema es cómo entra la gente al trading. El trading en sí no es una estafa, es una herramienta. Y como cualquier herramienta financiera mal usada, genera muchísimas pérdidas, pero bien entendida genera aprendizaje y control del riesgo. Sin embargo, el trading definitivamente no es para todos, ya que requiere mucho tiempo, dedicación y aún así, ganar dinero no es tan sencillo. Sin embargo, si a ti te interesa aprender de todo esto sin arriesgar un solo dólar, plataformas como BingX están diseñadas para que puedas entender el mercado completo antes de tomar riesgos grandes. En BingX puedes aprender trading de forma progresiva, entendiendo cómo funciona una posición, cómo se mueve el precio, cómo afecta la volatilidad y cómo se gestiona el riesgo. Lo que a mí me encanta es que puedes empezar practicando con demo trading, es decir, operando con dinero virtual en condiciones reales del mercado. Esto te permite equivocarte, ajustar estrategias y aprender sin perder dinero real. Mi recomendación personal es que si te interesa todo este mundo de trading, nunca entres con dinero real hasta que hayas aprendido bien cómo funciona. Por esto, herramientas como el demo trading ayudan bastante. Y en el momento que decidas entrar con dinero real, en BingX cuentas con herramientas que te van a reducir errores comunes, como una interfaz clara, integración con TradingView y otras funciones de muchísimo provecho. Si te interesa empezar en este mundo, te dejo aquí abajo en la descripción el link para que te registres en BingX, practiques con demo trading y empieces a aprender de trading de futuros con criterio, educación y calma. Úsalo, aprende mucho y practica bastante. Recuerda que el trading como tal no es una estafa, es simplemente una herramienta. Y como toda herramienta, hay que usarla con cautela. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y este ciclo, volviendo a
que pasa esto del primer ciclo bajista y todo, creo que me pongo a imaginar la situación y lo veo complicado porque no es como ahorita que esto es un ciclo bajista. De seguro tú dijiste, esto es el fin. Es que por eso cometí el error de abandonar, porque yo no conocía los ciclos. Y no todo el mundo conoce los ciclos. Es importante entender Bitcoin. No es tan difícil para los que están viendo esto. Bitcoin tiene un white paper, que es un documento que lo escribió Satoshi Nakamoto, que es el creador, no se sabe quién es, pero es el creador de Bitcoin. En ese white paper, que tiene solamente 8 carillas, no es tan largo, son 8 carillas, está bien claro cómo es. Pero yo en ese momento no lo había leído, te soy sincero. Después leí eso y mucho más, muchos libros más. Pero ahí está claro, Bitcoin tiene una política de emisión monetaria bien clara, estructurada, programada, que nadie la puede cambiar. Y eso es súper importante. Nadie la puede cambiar, ni siquiera Satoshi Nakamoto. Entonces, cuando yo leo el white paper y empiezo a entender que Bitcoin solamente va a tener 21 millones de unidades, de las cuales más de 20 ya están en circulación, entiendo que la emisión de Bitcoin cada vez se reduce más. Tiene una curva asintótica donde cada vez se va emitiendo menos Bitcoin. Bitcoin se emite cada 10 minutos. Tiene que ver con la minería justamente que hablabas antes, ¿no? Los mineros que son tan distribuidos son la infraestructura de Bitcoin. Bitcoin no tiene un data center, no tiene una oficina. Bitcoin no tiene nada de eso. Bitcoin es descentralizado, no es de nadie. Entonces requiere de gente que ponga el poder de cómputo para ayudar a hacer las transacciones, porque no tiene un data center. Esos son los mineros, los que aportan poder de cómputo y capital para que la red funcione, asegurando la red. Eso es lo que hacen los mineros. Y como contraprestación de ese aporte a la red, los mineros reciben Bitcoin. ¿Cómo reciben Bitcoin? Cada vez que los mineros cierran un bloque es simplemente un conjunto de transacciones. Ellos eligen las transacciones que van a procesar, las colocan, los mineros pelean o compiten por quién es el que cierra el bloque, el que pone más poder de cómputo y el que tiene suerte también, logra cerrar el bloque, y el protocolo le entrega al minero que cerró el bloque, le entrega lo que le llamamos reward o el premio. Ese premio es cómo se emite Bitcoin. Al principio, cuando recién comienza la red de Bitcoin, fue en 2009, en 2008 salió el white paper y en 2009 empezó el software a operar, se emitían 50 Bitcoins por cada bloque. Y cada bloque demora en promedio 10 minutos. Entonces tenía 50 Bitcoins cada 10 minutos. Esa era la política de emisión. Pero luego tienes el halving, y ahí vamos a atarlo con lo que tú me preguntaste de los ciclos. El halving es el evento en donde Bitcoin ya está programado, no lo puede cambiar nadie. Cada 210.000 bloques sucede un halving. La palabra halving viene de mitad, y es porque el reward ese del que te hablaba se corta a la mitad. Entonces se divide en dos. Tuvimos el primer halving en 2012. Bitcoin venía emitiendo 50 Bitcoins cada 10 minutos de 2009. Cuando llega 2012, el halving se corta y empieza a emitir 25 Bitcoins. Ese no te tocó a ti todavía. No, yo todavía no estaba en Bitcoin. Yo vi el resultado de ese halving. Yo vi el bull run, si quieres, de ese halving. Siempre que viene un halving, imagínate, es un activo que va teniendo demanda y de golpe la oferta se corta a la mitad. Entonces, si hay la mitad de oferta y continúa la demanda, lo lógico es que el precio suba, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de un bull run o un mercado alcista en Bitcoin. Cuando viene el halving, que es este evento que de golpe, de 10 minutos para otro, pasamos a tener la mitad de disponibilidad del activo, obviamente el precio sube porque la gente sigue demandándolo y cada vez hay menos. Ahí se sucede el bull run después del halving de 2012, viene el bull run que ocupó 2013. Ahí conocí yo a Bitcoin, ya con el efecto de ese bull run. Por eso me gusta decir que el bull run muchas veces es la herramienta de marketing que tiene Bitcoin, porque la mayoría de la gente conoce Bitcoin cuando está subiendo, lamentablemente, pero es así. Entonces viene ese halving y viene un bull run. Bitcoin pasó a emitirse de 50 Bitcoins cada 10 minutos a 25. Después tuvimos el siguiente halving en 2016. ¿Por qué? Porque 210.000 bloques, que es lo que está programado en el software de Bitcoin para que sea el tiempo de entre cada halving, sucede aproximadamente cada 4 años. O sea, el software no dice 4 años, dice 210.000 bloques. Pero más o menos, si promediamos que un bloque son 10 minutos, da parecido a 4 años. Entonces el primero lo tuvimos en 2012, el siguiente lo tuvimos en 2016, donde se cortó el reward ya de 25 a 12,5. Y quizá te acuerdas, ahí tuvimos 2016 ya otro bull run que llevó a Bitcoin, que había caído hasta los $100, después empezó a subir de vuelta y nada, volvió a subir hasta los $20.000 en ese ciclo, en 2017, ya después del halving de 2016. Después vuelve a caer y volvemos a tener un mercado bajista. Después tuvimos el otro halving en 2020, donde se recorta de nuevo el reward de 12,5 a 6,25.
Y en 2020 seguramente ya estamos ya más cerca, ya te acuerdas. Tuvimos otro bull run donde Bitcoin llega hasta los $69,000. Y luego vuelve a caer, y vuelve a caer hasta los 15,000. Y después tuvimos el otro halving en 2024, donde de vuelta se recorta el reward, que estaba en 12,25, ya con la matemática me estaba haciendo mal, a 6,125, si no me equivoco. Y bueno, tuvimos este bull run del que estamos disfrutando durante 2023, 2024 y ahora en 2025. Personalmente, creo que probablemente tengamos otro mercado bajista el año que viene, hasta el próximo halving que toca en 2028. Estos ciclos de 4 años son los ciclos a los que te referías actualmente. Exactamente. Tenés un halving cada 4 años y eso motiva al mercado. Al reducir la oferta, motiva al mercado a que haya un mercado alcista y una lógica corrección posteriormente que después te prepara para el siguiente halving y el siguiente mercado alcista. Yo lo vengo viendo así. Yo hace 12 años que estoy en este ecosistema. Ya me tocó ver 3 mercados bajistas, el de 2014, el de 2017 y el de 2022. Creo que 2026 va a ser el cuarto mercado bajista. Por supuesto, cada vez tenemos menos volatilidad, porque cada vez entran más personas al ecosistema, ya se empieza a ser más conocido, el miedo se empieza a perder, porque ya entendemos que Bitcoin es un activo escaso, ya... Imagínate que hace un par de ciclos atrás los bancos hablaban mal de Bitcoin, decían que era estafa, que se iba a ir a cero. CEO de JP Morgan. El mismo CEO de JP Morgan, BlackRock, que decía que era un desastre, hoy es el mayor comprador. Los mismos bancos decían todos que era una estafa, hoy ya lo están incorporando en sus home banking para que puedas comprar ahí. Entonces el mundo cambió, se dio cuenta, tardaron, ¿no? Pero se dieron cuenta que Bitcoin tiene muchas ventajas con respecto al sistema financiero tradicional. Es abierto, que es decir, cualquier persona puede entrar sin pedirle permiso a nadie. Es de código abierto también, cualquiera puede ver el software, no hay nada escondido. No es que tiene algo escondido ahí, ¿no? Está ahí, están las 21 millones de unidades, está el halving, está toda la matemática ahí. Pues, si tú aprendes un poco de sistemas, puedes leerlo, está el white paper también para leer. Es descentralizado, no hay nadie que lo gobierne. Están todos los mineros y nadie puede cambiar el código. Es resistente a la censura. Nadie puede prohibirte a ti transferir Bitcoin en cualquier momento. Eso es súper importante. Entonces, tiene un montón de características más, portable, divisible y demás, que lo convierten en un activo, desde mi punto de vista, muy superior al oro. Sobre todo porque tiene escasez cierta, ¿no? Y con lo cual, creo que el mundo se fue dando cuenta del valor de Bitcoin. Ya en este ciclo vimos muchas instituciones que no estaban en el ciclo anterior. Yo creo que los gobiernos son el siguiente paso. Bueno, ya tenemos El Salvador comprando, Estados Unidos con Trump ahora no está vendiendo, no está comprando, pero no está vendiendo. Se cree que China está comprando, que Rusia también se quiere posicionar. Entonces pasamos del mercado retail, que es lo que hice yo y lo que viví en los primeros ciclos, después a las instituciones y creo que el siguiente paso es los gobiernos. Ya cuando todo el mundo esté despierto, probablemente ya sea tarde para comprarlo, pero también la volatilidad va a ir bajando. Todo eso que da miedo, que sube y baja, de a poco se va a ir calmando, creo yo. Oye, y por ejemplo, volviéndonos a tu historia, ¿pasa esto que vendes todas tus máquinas de minería? ¿Estamos hablando de 2014? 2014, sí. Habrá sido en junio de 2014. Bitcoin había llegado hasta 1.200, empezó a caer y ya cuando cayó por los 500, yo ya vendí todo. Después siguió cayendo y cayó hasta $150 por Bitcoin. Okay. Imagínate comprar cada Bitcoin a $150. Me encantaría volver el tiempo atrás. ¿Y luego qué sucedió? O sea, ¿te diste por vencido? ¿Volviste? Me di por vencido de mediados de 2014 hasta 2015 más o menos. No es que me di por vencido, me concentré en mi trabajo, digamos, me puse a chambear, como dice usted, a trabajar en Accenture, donde trabajaba, ya había vendido los equipos, me había quedado medio Bitcoin, me acuerdo, me quedó medio Bitcoin que lo dejé guardado ahí, no estaba por suerte en MTGOX, estaba en el otro, en BTC. En ese momento se usaba en Exchange, o las wallets también. Había una sola wallet, que era la wallet nativa de Bitcoin, Bitcoin Core, que era un software de Windows, que lo tenías que bajar y lo tenías que dejar semanas actualizando porque te bajaba la blockchain completa con todas las transacciones de la historia de Bitcoin. Entonces demoraba bastante. Yo por suerte no tenía saldos en MTGOX, que fue el exchange que quebró. Tenía sí en BTC porque concentraba ahí los cambios, ahí cambiaba Litecoin y Dogecoin por Bitcoin. Yo miraba Litecoin, Dogecoin y Bitcoin, pero en general cada semana lo cambiaba todo por Bitcoin. Ahí hacía el cambio. Y después lo bajé por suerte a la wallet. O sea, tenía medio Bitcoin que me había quedado, pero en ese momento medio Bitcoin eran $75. Okay. Entonces no le presté mucha atención realmente. Seguí trabajando. Y como tú dijiste, en 2015 o 2016, cuando veo que Bitcoin de nuevo sube $800 y se acerca a $1,000, dije, ahí sí empecé a aprender más. Ahí ya tenía leído el white paper, empecé a leer más libros. Dije,
me di cuenta, hice el cálculo, me di cuenta todo el dinero que perdí por abandonar y dije, esto no me lo pierdo de nuevo. Y de ahí en adelante sí que no abandoné nunca más. Yo desde ese aprendizaje en 2015-2016, seguí comprando, minando, metiéndome en el ecosistema, aprendiendo. Y también lo volqué a mi vida profesional. Porque ahí ya las empresas como Accenture y otras de tecnología empezaron a prestar atención a qué es esto de la tecnología blockchain, que tiene trazabilidad y que nos puede servir para poder ver que un activo sea escaso o un token que nos permite hacer identidad digital y otras cosas en el mundo corporativo. Entonces ahí volví a comprar, volví a minar, ya empecé a minar Ethereum, porque ya para 2016 ya estaba Ethereum. Y en la compañía empecé a dar cursos gratis dentro de la compañía. ¿Quién quiere aprender de Bitcoin? ¿Quién quiere aprender de blockchain? Y empecé a hablar. Y recuerdo en 2017, después del halving de 2016, empezó a ser más mainstream el tema blockchain, ¿no? Y me llamaron de los diarios acá en Argentina, que vaya a contar qué es computación on-chain, qué es las transacciones que suceden on-chain, qué es off-chain, qué se puede hacer fuera, cómo se puede conectar el mundo real o el mundo off-chain, como le dicen, con lo que se hace dentro de la cadena de bloques, que diferencia un poco qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué son los tokens, qué son las stablecoins. Entonces ahí empecé a dar cursos internos en Accenture y ya después externos en conferencias y en el diario, ¿no? Y cambié un poco mi rol. Seguía teniendo ese sombrero principal de líder de outsourcing para lo que era Sudamérica Hispana. Yo tenía responsabilidades ya. Yo entré en Accenture como un especialista, pasé a un especialista senior, a un nivel más de supervisión, después pasé a ser gerente y bueno, terminé mi carrera como director en Estados Unidos. Después te cuento el final, pero hice una carrera muy larga, 16 años. Ya en ese año 2017 yo ya creo que era gerente y empecé tenía la responsabilidad de México, Argentina, Colombia, Perú y México, básicamente toda Latinoamérica menos Brasil. Para los temas de tecnología y outsourcing. Y empecé a incorporar la responsabilidad de blockchain. Si bien no había muchos proyectos blockchain en Argentina, hicimos proyectos con Banco Galicia, que es el banco más grande de Argentina, hicimos proyectos con AgroToken, que es un token para la agroindustria, y empecé a participar de los proyectos que surgían acá y empecé a tener esa responsabilidad de blockchain. Como te digo, me cambió Bitcoin ya en ese momento el trabajo. Okay. Y después me cambió también la vida, pero por ahora me cambió eso y después seguí avanzando con los proyectos blockchain. Siempre tuve ganas de vivir en Estados Unidos. Yo tengo 2 hijos, una mujer y 2 hijos, y teníamos ganas de ir a Estados Unidos, vivir allá. Siempre me gustó Miami, justamente por viajar tanto a México. Yo viajé mucho a México por el trabajo que tenía en Accenture, y muchas veces tomaba el vuelo que hacía DF a Miami, Buenos Aires. Y aprovechaba y me quedaba algunos días en Miami. Siempre me gustó la idea de decir, quiero vivir ahí en Miami, me gusta la playa, me gusta el mar. Y aplicaba, dentro de la empresa, aplicaba mucho para que me tomen en posiciones. Siempre me rechazaban porque tiene su costo llevar a alguien allá y aparte el salario es mucho más alto. Entonces siempre me rechazaban hasta que quedé bien posicionado en estos temas blockchain. Y después del halving de 2020, en el bull run de 2021, se ve que, bueno, necesitaban liderazgo nuevo. Bueno, y ahí me ofrecen irme a Estados Unidos con un rol 100% blockchain. Tuve el rol de líder global de tokenización. Todos los proyectos que tenían que ver con tokens, colecciones NFT, identidad digital, en todo el mundo, lo lideraba mi equipo. Yo estaba basado en... Bueno, me dieron a elegir donde quería, me fui finalmente a Miami y quedé con esa responsabilidad. Así que logré un cambio muy, muy grande dentro de lo que fue mi carrera en la empresa con este tema de Bitcoin y blockchain. Qué locura. Entonces, cuando nos conocimos en París en 2022, tú estabas liderando esa área. Exactamente. Tenía que, de alguna manera, pedir vacaciones y permiso para poder ir a hacer mi rol de influencer, si quieres, porque en paralelo, durante los últimos 4 años, fui construyendo mi marca personal. Síganme en @CryptoNorbert. Pero yo no fui CryptoNorbert toda la vida, solamente hace 4 años, con lo cual eso empezó también en paralelo. Empecé a crear contenido, me junté con Agustín de Joven Inversor, que también está en tu canal. Y él me dijo, con todo lo que sabes y todos los años que tienes de experiencia, tienes que tener un canal, tienes que contar a la gente qué es Bitcoin, qué es blockchain, qué es la minería. Me motivó a estar en redes. No me arrepiento, realmente me costó. Yo era una persona bastante tímida. Imagínate que yo era la persona que le gustaban las computadoras y los jueguitos. No era una persona... Hoy ya estoy más extrovertido, estoy acostumbrado a hablar a cámara y todo, pero antes no. Pero bueno, eso fue creciendo en paralelo con mi carrera y mi transferencia a Estados Unidos. Cuando nos vimos en París, yo estaba todavía trabajando en Accenture. Trabajé hasta fines de 2023. Y
Bueno, después tuve que resolver mi tema también migratorio, porque ahí me quedé, en Accenture hubo una reestructuración, me ofrecieron irme a Singapur, a otro lado, pero tenía que salir de Estados Unidos y como yo ya tenía mis 2 hijos que habían aprendido inglés y les había costado todo, yo no me quería ir. No, justamente por ellos es que decidí quedarme en Miami y bueno, no tenía otra alternativa que salirme de Accenture. Por suerte ya a esa altura, Bitcoin me dio no solamente la posibilidad de ser creador de contenido, sino también muchos beneficios en mis inversiones. Es muy difícil que alguien que esté hace 12 años como yo en el mundo cripto no haya tenido un cambio muy fuerte en sus finanzas. Tenés que hacer las cosas muy mal. Yo hice un montón de cosas mal y aprendí con cada cosa. Pero bueno, sí, tuve un cambio muy fuerte en lo que es mi economía, mis finanzas, mi carrera y más con esto de las empresas que hicimos acá en Argentina, creador de contenido. Me salí de Accenture y hoy estoy 100% dedicado a lo que es Bitcoin, ¿no? Me ha cambiado la vida, por eso digo, no solamente la carrera, sino que la vida. Oye, ¿y corporativamente era bien visto que hablaras de Bitcoin y así? Al principio no. Al principio no. Cuando estaba en Argentina, de hecho, mira, no sé si se va a llegar a ver, me van a retar acá. Tengo estas medias, a ver si se llega a ver. ¿Se ven las medias de Bitcoin? Sí. Bueno, ¿Sí se ven? Sí. Estas medias yo las tenía ya en el ciclo 2016. Me voy a acomodar. Avísame si tengo que Sí se acomoda bien, mucho. ¿no? Sí. Tenía esas medias de Bitcoin y al principio yo quería ir a las conferencias cuando me llamaban con mi rol de Accenture. Quería ir, como estoy ahora, realmente, no tanto, pero realmente a explicar qué era Bitcoin. No solamente qué es la tecnología blockchain y cómo se puede usar la tecnología en el mundo corporativo, sino quería realmente explicar qué es Bitcoin y demostrar mi pasión por Bitcoin. Y esas medias me las hacían sacar. ¿En serio? Las primeras conferencias decían, no, con esas medias no puedes ir porque estás representando a la empresa. Bueno, no me quedó otra que hacerles caso, porque yo trabajaba para ellos y el rol que tenía en esa conferencia o en esa exposición pública era representando a la empresa. Entonces, al principio no les gustaba y no entendían. Después, poco a poco, la compañía también fue aprendiendo, como todo lo que hablábamos recién, las instituciones fueron aprendiendo. Y ya, bueno, para el final, cuando yo ya era más, digamos, un influencer, ya era tarde, digamos, para decirme que no lo haga, ¿no? Ya de todo lo contrario, he hecho varios vivos con la compañía y tengo excelente relación. Estoy muy agradecido a la compañía, a la corporación, porque primero me ha dado un aprendizaje muy grande en estructura, en armado de equipos, en armado de negocios. Me ha dado la posibilidad de crecer, me ha dado la posibilidad de ir a Estados Unidos, con lo cual estoy muy agradecido y creo que si bien aprendieron de Bitcoin más tarde que yo, me han permitido crecer. Y después hemos hecho vivos en Instagram, hemos hecho cosas, con lo cual ahí ya está aceptado. No solamente aceptado, sino que creo que no solo aceptado, sino que creo que les sirvió también, de alguna manera, mostrar cómo una persona, un empleado común, después de 14 años en Argentina, logró, gracias a su pasión de alguna manera, cambiar su rol en la empresa, pero también su vida. Creo que es un ejemplo que también les sirvió a ellos. Qué locura, porque sí es muy interesante. De hecho, sobre todo las personas que llevan más tiempo en cripto, cómo entraron de una manera muy diferente, ¿no? Hoy se entra porque sube y porque está muy alto, pero antes pasaba algo diferente. Y a ver, Norbert, hablando ya un poquito, me interesa mucho tu historia, creo que no la conocía completa, entonces qué bueno que la platicamos porque es muy interesante, pero quiero hablar un poquito más de ya el área de las personas que quieren empezar a invertir o están invirtiendo. Primero que nada, ¿cómo eliges tú en qué criptomonedas invertir, ¿no? Entre tantas que hay, no tengo el número, pero seguro más de 9,000. No, muchísimo más, ya a nivel de millones, porque es muy fácil hacer criptomonedas. Sí, bueno, con pump dump, sí. Claro. Sí. No, y es muy fácil porque es software, entonces tú puedes copiar, es software abierto, entonces copias el código de Bitcoin, por ejemplo, le cambias el nombre y le pones un logo distinto y sacas la Andrés Coin si quieres. Sí. Es relativamente fácil crear monedas o crear tokens, ¿no? Monedas son las que tienen su propia blockchain y tokens son los activos que corren en blockchains de otro activo. Esa es como la diferencia principal. Ahora, tú me preguntas cómo yo elijo mis inversiones. Primero, a los que están invirtiendo, mi consejo es desconfíen del camino corto. Yo sé que existen muchos influencers jóvenes que les van a decir síganme o hagan esto y van a hacerse millonarios en pocos meses. Eso no es real, eso es mentira. Y es importante porque hay mucha gente que se deja llevar por estos perfiles o se ilusiona y en la ambición invierten y pierden todo su dinero. No solamente pierden su dinero, sino que realmente creen que van a hacerse millonarios en pocos meses haciendo una u otra cosa. Y eso no es así. Yo siempre digo, desconfíen del camino corto. El camino largo, por lo menos es el que a mí me ha servido. No es lo mismo Bitcoin que criptos. O sea, si bien existen altcoins que están buscando hacer algo interesante en el ecosistema y que pueden tener una suba más grande que Bitcoin, todavía no está claro bien qué aportan. Entonces tengan cuidado cuando toman más riesgo.
Yo no doy recomendaciones de inversión, pero sí trato de que la gente sea lo más prudente posible. Creo que en Bitcoin tenemos una inversión que nos va a dar muy buen resultado a largo plazo, siempre y cuando tengamos cuidado, hagamos las cosas bien. Y yendo a tu pregunta puntualmente, yo soy más del análisis fundamental. Cuando analizo qué comprar, primero siempre tengo más de la mitad de mi cartera en Bitcoin. Creo que tener menos de la mitad de la cartera en Bitcoin es un error. Entonces yo tengo más de la mitad de mi cartera en Bitcoin y con un 40%, por ejemplo, puedo tomar un riesgo adicional. Cuando voy a tomar un riesgo adicional tengo que entender qué activo voy a comprar, qué historia tiene, hace cuántos años. ¿Tiene 15 años o más como puede tener Bitcoin o unos cuantos años como tiene Ethereum? ¿O es un activo que acá recién salió? ¿Tiene emisión ilimitada o como Bitcoin tiene 21 millones de unidades? ¿Es de código abierto? Es decir, ¿puedo leer su software? ¿O es de código cerrado y no se sabe bien cómo funciona? ¿No? A veces tienen emisión, volviendo al punto anterior, tienen emisión ilimitada. Entonces, puede ser que tengan valor también, pero eso es un punto. ¿Cómo es la adopción? La opción del público, la están usando. Existe una wallet, hay un software detrás, se conecta a alguna plataforma, te permite hacer algo que las otras no te permiten hacer. ¿Cómo es la adopción de desarrolladores? ¿Cómo es su lenguaje de programación? ¿Es simple? ¿La gente va a querer desarrollar en ese lenguaje de programación o es algo muy tortuoso que no va a tener desarrolladores? Hay un montón de cosas, ¿no? Auditorías, hay un montón de cosas dependiendo si es una cripto o un token. Pero yo hago ese análisis fundamental. Si veo un proyecto que tiene buenos fundamentals, como me pasó en este ciclo con Solana. Solana, desde mi punto de vista, en inicios de 2023 estaba por debajo de $18, $17. Llegó a bajar más, también bajó hasta 9, pero yo la analicé cuando estaba en $18. Y para mí estaba subvaluada. ¿Por qué? Porque era una blockchain que funcionaba muy rápido, tenía su propia wallet Phantom, estaba conectada con sitios de NFT como OpenSea, estaba haciendo un lobby muy importante en Estados Unidos, estaba basada en Estados Unidos. Me parecía que tenía una buena red, un buen token, una buena wallet, y estaba su precio muy subvaluado por lo que había pasado en el mercado bajista anterior. De hecho, tenías un video en tu canal de YouTube. Probablemente sí, tengo uno. Yo, de hecho, compré Solana por debajo de $20. Llegó a valer 250, ahora están 160 si no me equivoco. La ganancia más grande de este ciclo probablemente la hice con Solana. Y detecté que estaba como subvaluada porque FTX, el exchange que se fundió en el ciclo anterior, el grupo Alameda, que era el que estaba con ese exchange, era uno de los principales holders de Solana. Entonces, con ese dato y con las ventas que se generaron, cayó mucho el precio. Pero yo dije, ¿por qué cae tanto si tiene todas estas cosas fundamentales que desde mi punto de vista estaban bien? Y por eso logré comprar. Mi comunidad también lo vio en historias o en videos y compró debajo de $20 y muchos vendieron arriba de 200, con lo cual hicieron 10 veces lo que invirtieron. Ese es un caso de un análisis fundamental, de entender qué valor tiene el activo o el ecosistema y en qué momento está, si está subvaluado o sobrevaluado. Importante, no fue en un día, fueron en años, ¿no? No, lógico. No. Yo no soy, de vuelta, volvemos a hacerse rico rápido, no soy el influencer que te va a decir que eso va a suceder. Quizá exista una fórmula secreta, yo no la tengo y no confío en eso. Yo soy de él que analiza el proyecto, que compra y como tú dijiste, pasaron 2 o 3 años y estoy vendiendo, ya vendí un poco, una parte, y se generaron 10 veces. O sea, si en 3 años hicimos un 1000% de ganancia, no me parece que esté mal. y fíjate que tampoco está tan lejos de Bitcoin. Si medimos Bitcoin desde su mínimo en fines de 2022, que llegó hasta $15,000 por Bitcoin, hasta su máximo hace poco en 126,000, eso te da, si no me equivoco, 840%. Son 8,4 veces su valor. Yo creo que es un buen número, ¿no? Entonces, simplemente con entender los ciclos, y no estoy hablando de trading apalancado, que también me gusta, o de muchas cosas que también tienen más riesgo, estoy hablando simplemente de comprar, guardar y vender. Solamente entender esto de los ciclos, entender esto del halving, comprar más o menos, no tienes que comprar el mínimo. Yo no es que compré en 15, sinceramente, compré antes cuando venía cayendo, compré en 20, compré en 30, compré en 17, bastante. Saqué un video en YouTube diciendo para mí es momento de comprar cuando estaba en 17. Compré bastante ahí, después seguí comprando también en 20, en 30, pero traté de comprar cerca de ese mínimo, que fue el final del mercado bajista a fines de 2022. Y estoy vendiendo ya desde que Bitcoin se acercó a los $90,000, Solana y todas las altcoins que también tenía. Entonces, si uno entiende el ciclo y hace compras, no necesita tomar mucho más riesgo y podemos hacer en 3 años 8x nuestro capital, que creo que es más que suficiente. Y oye, entonces, quiero hacer una pausa porque dijiste también, si es una cripto o es un token, ¿cuál es la diferencia entre una cripto y un token y en general de todas las monedas que existen, también en proyecto? Bueno, cuando todo este ecosistema comenzó eran todas criptomonedas. Nació Bitcoin,
Bitcoin tiene su blockchain, que es su libro contable descentralizado. Esto que yo te contaba antes, que los mineros compiten para agregar este bloque son las transacciones. Esta base de datos descentralizada se llama blockchain, donde Bitcoin guarda todas sus transacciones. Como eran copias de Bitcoin, la mayoría de los que empezaron, todas tenían su blockchain. Litecoin, Dogecoin, todas las copias que surgieron después. Después nace Ethereum, que también tiene su blockchain y tiene sus transacciones. Pero con Ethereum nacen los smart contracts. Los smart contracts son la posibilidad de, a esta monedita que teníamos ya con Bitcoin, agregarle algunas líneas más de programación. Y en esa línea de programación podemos decir, yo te voy a dar X cantidad de otro activo, o te voy a transferir otro activo. Entonces empiezan a nacer los tokens. Los tokens son activos que existen, que se pueden transaccionar, pero no tienen su propia blockchain, no tienen su propia base de datos. Entonces, si yo te quiero transferir un activo, un token, te lo transfiero, pero voy a guardar ese dato de transferencia en la blockchain de Ethereum. No te voy a transferir Ethereum necesariamente, te puedo estar transfiriendo un token, se llaman ERC20 los tokens de Ethereum, el tipo de smart contract que usan. Te voy a estar transfiriendo un token, pero esa transacción va guardada en la blockchain de Ethereum, no tiene su propia blockchain. Por eso es la diferencia entre una criptomoneda y un token. Un token no tiene su propia tecnología de contabilidad, sino que utiliza la de otro activo. Por eso cuando queremos transferir un token, tenemos que tener un poquito de Ethereum también. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que pagar el costo de usar la autopista de Ethereum. Entonces yo te quiero transferir, no sé, algún token de Ethereum, Render, Sushi. Bueno, después hay tokens que después tuvieron más redes y algunos crearon después su propia blockchain, pero un token como Sushi, que originalmente era de la red de Ethereum, yo te podía transferir X cantidad de Sushi, pero tenía que tener un poquito de Ethereum para pagar lo que se llama la fee o el gas para usar esa autopista, porque Ethereum me cobra. ¿No? Esa es la diferencia principal entre una criptomoneda y un token. Y después tokens hay un montón. Hay meme coins, después ahí mismo nacen los NFTs. A mí me gusta diferenciar Bitcoin de criptos, primero que nada. Porque Bitcoin es el oro digital, es escaso, todo lo que hablábamos antes, abierto, descentralizado. Las otras criptomonedas están luchando por qué vienen a hacer al ecosistema. Bitcoin ya es el oro digital, Bitcoin ya es el refugio de valor. En mi caso es dinero que yo guardo para mi jubilación, mi retiro. Realmente es el oro digital para mí. Pero las otras criptomonedas que tienen características interesantes, algunas blockchains son más rápidas, algunas blockchains son más baratas, Ethereum, Solana, estoy hablando de las principales. ¿Qué vienen a hacer al ecosistema? Van a luchar por un espacio. Ya el espacio de reserva de valor lo tiene Bitcoin, no creo que a esta altura lo pierda. Entonces hay que entender qué van a hacer el resto, si son finanzas descentralizadas, colecciones de NFT, transferencias rápidas. Y ahí sí que hay una lucha. ¿Cuál va a ser la altcoin? Altcoins son todas las criptomonedas, no importa si son tokens o criptos, todas las que no son Bitcoin, ¿no? ¿Cuál va a ser la altcoin que va a lograr posicionarse como DeFi, como finanzas descentralizadas? ¿Va a ser XRP, que en este ciclo tuvo una suba muy grande? ¿Va a ser XRP, la que en este ciclo tuvo una suba muy grande? ¿Va a ser Solana, que te conté cómo subió y también es muy rápido? ¿Va a ser Ethereum, que hace tiempo que viene siendo la que tiene más capitalización después de Bitcoin? Esa pelea todavía está por darse. Claro, entonces sí hay una distinción muy grande. Y también está esta parte que me gustaría que tú lo explicaras, que es como el trilema de las criptomonedas. ¿Qué significa eso? Sí, se habla del trilema, cómo resuelven distintos problemas o situaciones que enfrentan. Dentro de los problemas tenemos lo que es la descentralización, que quiere decir que esto que te hablaba de que los mineros estén descentralizados, que no haya una entidad central. Porque si hay una entidad central, básicamente es una moneda como un banco central, que tiene un data center y un proceso. Eso se puede hacer muy rápido, pero no tiene descentralización, tiene un montón de contras, tiene censura, es privada, no realmente alguien lo puede cambiar, no es inmutable, ¿no? Bitcoin es inmutable, nadie lo puede cambiar. Entonces, la descentralización es muy importante. Pero ¿qué pasa? Cuando uno busca algo bien descentralizado, no necesariamente lo más rápido. Entonces, buscar descentralización y seguridad y velocidad al mismo tiempo es difícil. Entonces, cumplir con ese trilema, cumplir con todas las variables, nadie lo ha resuelto del todo. Yo creo que no se va a resolver. Yo creo que es una utopía buscar ese trilema perfecto. Yo creo que Bitcoin ya está acá para ser el ecosistema descentralizado y resistente a la censura, realmente seguro. Y después tendremos otras altcoins que busquen lo que es escalabilidad, lo que es velocidad. No necesariamente vamos a encontrar todo en un único activo. Porque de hecho no sucede en la economía tradicional. Pero tú tienes el oro, tienes las plata, tienes las acciones, tienes los bonos, renta fija, renta variable. ¿Por qué estamos buscando que un activo sea todo? No hace falta. El oro digital es la reserva de valor y es escaso, 21 millones de unidades.
cumple con lo más importante, es el más robusto, es la base de datos, estamos hablando de la base de datos más segura del mundo, Andy. Si tú te pones a pensar, es una base de datos que viene funcionando de 2009 hasta ahora, estamos hablando de 16 años, ¿digo bien? Sí, más o menos 16 años, falta poco, pero dentro de poco va a ser 16 años, de una base de datos que viene sin parar, sin romperse, y que alberga algo así como 2 trillones de dólares. No hay un caso. No hay un caso de una base de datos que albergue 2 trillones de dólares durante 16 años sin hackeos. Es la base de datos más segura del mundo. Entonces estás invirtiendo en el activo más seguro del mundo, escaso y sin ningún hackeo. Eso es Bitcoin. Después podemos hablar del resto. Claro. Oye, y actualmente... Y disculpa que me pongo muy maximalista a veces. No, pero está bien, está bien. Me gustan las altcoins y sí, yo invierto en otras y tradeo. Yo me divierto mucho con el ecosistema. No quiero sonar aburrido con esto porque se puede hacer trading, yo tengo estrategias de trading. Ahorita vamos a hablar de eso también. Y invierto en altcoins también y me divierto y me gusta y saco rendimientos a veces adicionales y he encontrado algunas formas de conseguir más Bitcoin, pero mi objetivo no es tener más dólares. Mi objetivo es tener más Bitcoins. Los dólares cada vez valen menos, los dólares se imprimen, nadie sabe cuántos dólares va a haber. En cambio Bitcoin sí. Entonces mi objetivo en inversiones no es tener más dólares, si bien obviamente no es que no miro la pantalla y veo cuánto valen dólares, sí lo miro, ¿no? Pero mi objetivo principal es lograr acumular más satoshis. Satoshi es la unidad mínima de Bitcoin, ¿no? Acumular más Bitcoins. Por más que yo me divierta con el resto del ecosistema o busque especular para generar más ganancias, pero al fin y al cabo el resultado es tener más Bitcoins. Y justo por eso quería hacer esta serie de podcasts porque creo que estamos hablando de muchos temas que no se tocan normalmente en México, pero es muy importante que hagas la diferencia porque, a ver, y te lo confieso, uno de mis primeros errores en criptomonedas fue comprar no Bitcoin, sino comprar muchas monedas que están subiendo 20%, 30% y dices, es que esta es la buena, sin investigar, sin nada, que ahorita hablaremos de los tipos de análisis, que ya dijiste el fundamental, que es como la lógica y lo duro del proyecto, también está el técnico, pero uno piensa de que pues es la que está subiendo, qué flojera Bitcoin, que está... Sube solo un 5% por día o un 3%. Vamos con la que sube 20%, sí, después cae 80 o 100. Sí, eso pasa mucho. Yo creo que hay un camino, le llamo el camino del holder, el camino del aprendizaje cripto, donde todos pasamos por ahí. Yo también. Yo abandoné y me equivoqué con la minería. Ese es el primer ciclo. En el ciclo de 2016 tuve ese mismo error que vos decías. Me entré en las altcoins y perdí muchos bitcoins por haber jugado o especulado que esas altcoins iban a subir más. Después perdí también con el trading. Con cada ciclo tengo distintos aprendizajes. Y creo que todos pasamos por ese camino. Y una vez que te golpeas bastante, te vas haciendo como más maximalista. Y vas diciendo, sí, hay algún altcoin que está subiendo 20% por mucho tiempo. Pero vamos a ver cómo es la historia completa. Cuando mires hoy la historia completa, si te hubieras quedado parado en Bitcoin, probablemente hubieras ganado más. Porque tiene más riesgo. Suben más, pero caen más rápido y caen mucho más. Cuando Bitcoin caiga ahora, que puede ser que caiga un 50%, las altcoins van a caer 95%. Y algunas no van a volver nunca más. No, y de hecho tú lo puedes ver. O sea, cuando ves en los años cuáles han sido los top criptos en los 10 años, puedes ver Bitcoin primero y en las únicas que mantienes Bitcoin. O sea, todas las demás... muchas no están, o sea, muchas de las que estaban hace 5 años en los tops ya no existen. No existen más. Algunas. O tiene un valor que ya, es ínfimo. Sí. Oye, Norbert, y centrándonos un poquito más en tú cómo inviertes, ya me dijiste más o menos qué te fijas para elegir una inversión en una cripto, pero a nivel porcentual me habías comentado más Bitcoin que el resto, ¿verdad? Sí, por supuesto, depende del momento del ciclo en donde estamos, ¿no? Ahora ya en este momento yo estoy vendiendo mis posiciones, ya vendí todo lo que tenía en altcoins, me queda solo un poquito de Solana, la mayoría lo tengo en ganancias, tomé ganancias un poco en USDT, moneda estable para hacer staking, y esperando al año que viene a ver si logramos comprar activos por un precio más bajo. También compré propiedades en real estate, en Miami, en Argentina, bonos de Estados Unidos, acciones, o sea, diversification, una toma de ganancias cripto para el mundo tradicional. Entonces la composición de mi portafolio fue cambiando. No es la misma hoy, que la mayoría es Bitcoin, moneda estable y un poquito de Solana que tengo que terminar de vender, que lo que tenía quizás hace 2 años atrás, cuando ya tenía más riesgo. Tenía quizá siempre más de la mitad de mi portafolio en Bitcoin, capaz tenía un 60%, y el otro 40% lo distribuía en proyectos que tenían un análisis fundamental serio. Solana, Ethereum. Tuve otros proyectos también, derivados del ecosistema de Solana, como Redium, que es el DEX. Tuve Render, que era una promesa de inteligencia artificial, que al final no anduvo tan bien. O sea, trato de buscar proyectos que realmente traigan algo innovador, pero importante es salir a tiempo de esos proyectos. Hay que ser consciente de que todo lo que no es Bitcoin tiene más riesgo, todo.
Y a medida que vamos yendo con proyectos que tienen capitalización más chica, tienen más riesgo, porque el precio se mueve más con menos dinero. Entonces, hay que ser consciente que hay que entrar y tratar de salir a tiempo. Por eso yo empecé a vender mis altcoins primero. Si bien hay mucha gente esperando lo que se llama una altcoin season, que es el momento en que suben mucho las altcoins, yo creo que eso no está, tiene cada vez menos probabilidades de que salga. Entonces, por eso es que vendí primero mis altcoins y me fui quedando con las que menos riesgo tenían. Y mi forma de sobrevivir el mercado bajista es con Bitcoin, porque no importa, si baja 50%, estoy dispuesto a ver que el valor de esos Bitcoin que yo tengo sea 50% más bajo, no hay problema, porque es algo que yo ya estoy pensando a 2028, 2029. Recuerda que el próximo halving es en 2028. Yo creo que vamos a tener un mercado alcista durante el fines de 2027, 2028 y 2029. Con lo cual, esos Bitcoins son lo que llamamos HODL. No lo tengo acá, pero tengo una remera que dice HODL. El HODL es una forma de decir HODL en los Bitcoiners, lo usamos por un error que hubo en un foro. Pero bueno, esos Bitcoins que tengo en HODL son para largo plazo, no para este ciclo. Ahora, lo que tenía para vender este ciclo, ya casi todo lo vendí en este momento, salvo ese pedacito que me queda de Solana. Y me preparo para 2027, fines de 2027, o mediados, fines de 2027, empezar a hacer compras, a analizar proyectos, quizá de vuelta a Bitcoin, quizás sea de vuelta a Solana, o haya algo nuevo, ahí va a haber que hacer de nuevo análisis fundamental. Por eso es que depende en el momento que me preguntes, mi composición es distinta. Siempre tiene más de la mitad en Bitcoin, porque tengo estos Bitcoin de HODL y porque priorizo eso como inversión segura, pero dependiendo del índice, si es el inicio del mercado alcista, voy a estar con más riesgo y con altcoins, y si estamos en el final, como ahora, yo ya creo que estamos al final, puedo estar equivocado, no es recomendación de inversión, pero ya diría que de los activos de más riesgo hay que tratar de estar saliendo, porque venimos de 3 años alcistas. Tuvimos todo 2023, 2024 y 2025 alcistas. Fue súper generoso este mercado con nosotros, no podemos pedirle mucho más. Claro, y obviamente es un sueño pensar que vamos a comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto, pero ¿cómo más o menos preparas tú esta posición de liquidación? Sé que tienes algún video en tu canal de YouTube sobre cómo ir liquidando, pero ¿en qué te fijas o para ti cuáles son señales de que puede ser un buen momento para estar empezando a lo mejor de vender algo? Yo uso un indicador que se llama Oracle Numeris, que marca carteles de compra y de venta. Lo uso con alguna configuración especial. Tiene una función que se llama Safeguard, que muestra señales como más seguras. Y para timear el mercado en largo plazo uso ese indicador en velas weekly. O sea, cada velita de una semana. Cuando el Oracle Numeris me marca compra o venta con el Safeguard puesto en weekly, es una señal en general bastante fuerte. No lo va a marcar, como tú dices, no lo va a marcar el mejor precio de venta ni el mejor precio de compra. Porque justamente ese Safeguard lo hace más seguro y se demora más en darte la señal. Pero cuando te da esa señal, en general, es bastante segura. Es raro que todavía no indicó venta. Indicó compra ya por los $17,000. Y todavía no indicó venta. Con lo cual estoy esperando para poder decir, sí, realmente estamos en un mercado bajista. Todavía no lo dije en redes porque me está faltando esa confirmación. Puede ser que tengamos algunos meses, terminemos este 2025 con algunos meses más alcistas o algún primer mes de 2026, pero en cualquier momento eso va a venir. Y ahí es donde tenemos que pensar en, bueno, aplico una estrategia quizá bajista o espero. Y yendo un poco a lo que me preguntás, ¿cómo hago para hacer esas compras? Le llamamos compras escalonadas o DCA, Dollar Cost Average. Básicamente es comprar de a poco, no todo junto, porque como tú dices, nadie va a pegarle el punto exacto donde sea el precio más bajo. Entonces, si más o menos entendemos que el mercado bajista va a durar el año que viene, no es mala idea, último trimestre del año que viene, empezar a comprar todas las semanas un 10% de lo que tienes para comprar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir haciendo ese DCA, esas compras promediadas, y tratar de agarrar un promedio de lo que va a ser el precio en ese periodo, que es donde entendemos que va a estar el precio más abajo. Nadie agarra un sniper y le pega ahí en el mínimo, ni tampoco venden arriba. Y la venta lo mismo, ventas escalonadas, que es lo que vengo haciendo. Lo único que prioricé las ventas en lo que son las altcoins. Primero las altcoins y luego Bitcoin, pero de la misma manera fui vendiendo de a poco. De hecho, los Solanas que tengo me quedaron ya, pero yo ya hice ventas. Solana yo lo compré por debajo de 20, cuando llegó a 130... ya hice unas primeras ventas y me compré un auto que me quería comprar. Y lo que me quedó ahora todavía es parte de las ventas escalonadas que voy a hacer. Okay. Interesante. No es una sola venta de que un día vendo todo. No, podrías hacerlo así, pero con poder se puede igual.
O sea, depende de dónde emboques, no va a ser el mejor precio. En general, como nadie sabe cuál es el punto mínimo y el punto máximo, lo más fácil es decir, bueno, voy comprando y después tengo un promedio que va a estar bastante bien si le pegué en el periodo, ¿no? Ok. Y oye, quiero hablar un poquito antes de pasar a la parte de Bitcoin en 2026 y los aprendizajes que has tenido en el ciclo. Ya me platicaste de los halvings y de todo esto. Antes de pasarme al tema de trading, que quiero como desmentir algunas cosas de ahí, ¿qué te gusta más a ti? ¿Invertir en oro o en Bitcoin? Bueno, yo no tengo oro directamente, no tengo oro. Alguna vez pensé en comprar el Pax Gold o el token de oro, el oro en cripto, pero... Y no es que tenga nada en contra del oro. El oro es un activo más escaso que el dólar, ¿no? El dólar se imprime todo el tiempo. Y el oro tiene cierta escasez, pero no tiene escasez cierta, digamos. Nadie sabe cuánto oro hay realmente en el mundo, nadie sabe. Podemos encontrar un yacimiento nuevo en la Tierra, podemos encontrar un meteorito y salir y buscar oro en Marte. Entonces, realmente no es un recurso que tenga escasez cierta que yo te pueda decir hay tantos metros cuadrados cúbicos sería, tantos metros cúbicos de oro. Nadie tiene ese número. Hay un aproximado, pero pueden aparecer más. Bitcoin hay 21 millones. Yo te lo aseguro, está ahí, nadie lo puede cambiar, está en el código fuente, lo puedes leer, lo puedes chequear y nadie lo va a poder cambiar en la historia de la humanidad. Entonces son 21 millones de unidades. Tiene escasez cierta. Esa es la gran diferencia para mí. Creo que el oro es un activo mejor, desde el punto de vista de reserva de valor, es un activo mejor que el dólar, sí, por supuesto. No depende tanto del ser humano, tiene una dependencia, pero no tan fuerte. No depende de que una persona se decida apretar un botón y salir a imprimir. Pero Bitcoin no depende de ningún ser humano. No hay ni una sola persona en el mundo, ni siquiera el presidente del país más poderoso del mundo, que pueda frenar Bitcoin. Y eso para mí tiene un valor terrible. Sí, claro. Entonces no el oro es el No, Bitcoin. si me vas a preguntar oro o Bitcoin, pero por lejos gana. Ok, perfecto. Muy bien. Oye, ahora quiero pasarme un poquito a la parte del trading y te lo pregunto porque si bien sé que no es lo principal que haces todo esto, sí he visto a lo mejor que mueves un poquito de criptos en trading y todo esto. Y te lo pregunto porque lo platicábamos antes de que llegaras. En México el trading quedó muy mal parado porque llegaron muchas estafas apalancándose del trading. Es decir, llegaban personas que te decían, oye, compra esto, que es una membresía, que costaba, por ejemplo, $250, metes a 2 amigos y haces trading. Metes a 2 amigos, sí. Es terrible. Es que eso... Todos los lugares que te digan metes a 2 amigos, desconfía. Y vuelvo a lo que decía antes, desconfiar del camino corto. Si hay alguien que te dice, mira acá esto es re fácil y hacemos todo plata, yo desconfiaría. A mí... Yo iría por el camino largo. Y ahora si quieres hablamos un poco de trading y trading apalancado también, que se puede hacer con responsabilidad y tiene más riesgo que operar en spot. No te conté, pero yo tengo mi portafolio dividido en 3 partes. Te hablé un poco de la parte de hodl. Si yo tomo el 100% de mi portafolio, casi la mitad hoy la tengo en eso que yo le llamo hodl, que es para largo plazo. Y la otra mitad, el otro 50%, digamos, lo tengo dividido un 45 de ese 50 en lo que es trading spot, es decir, compras y ventas para este ciclo. Compro Solana, como te decía, Bitcoin, Ethereum, lo que sea, trato de comprar promediadamente donde está bajo el precio y trato de vender cuando termine el ciclo. Es el 45%. Y el otro 5% es lo que yo utilizo para cosas de más riesgo, por ejemplo, trading apalancado. Esa es la división que tengo en mis 3 portafolios. Y después yo también hago una estrategia de Michael Saylor donde combino un poco la parte apalancada con la de spot. Después te la cuento, pero bueno, yo así tengo dividido mi portafolio, con lo cual, si tengo que decirte, yo soy más inversor que trader. Porque por los porcentajes te darás cuenta que soy más inversor que trader. No quiere decir que no me gusta. Me encanta el trading. Me encanta la adrenalina que genera. Me encanta poder hacer análisis técnico. Antes hablamos del análisis fundamental, de entender los fundamentos de un proyecto, las fortalezas. Pero el análisis técnico, poder mirar las velas, los comportamientos, las áreas donde hay volumen, las áreas de soporte, resistencia, análisis técnico chartista, también me gusta. Y eso es trading. El trading no necesariamente es una estafa. El problema es que hay gente que te invita a sumarte con amigos, como tú dices, te da promesas de ganancias extraordinarias, que son estafadores y ensucian el ecosistema. Lo mismo pasa con Bitcoin, ¿no? Mucha gente, en vez de decirte compra Bitcoin, que tiene estos fundamentos, te dice compra esta moneda media desconocida, y en realidad te lo están diciendo porque o ellos son los dueños o tienen y te invitan y en realidad te están haciendo sumar a un esquema Ponzi. Entonces hay que desmentir y diferenciar por un lado Bitcoin, por otro lado cripto, y si hablamos de trading, hay trading responsable y hay mucha estafa. Yo cuando hago trading tengo esos portafolios divididos, como te conté, hodl, spot
y trading apalancado. Y cuando hago trading apalancado trato de medir mucho el riesgo. Trato de reducir la palanca. Cuando uno dice trading apalancado es porque está invirtiendo con más del capital que uno tiene, ¿no? Hagamos de cuenta que yo tengo $100 y muchas plataformas nos permiten, toman esos $100 que yo tengo, lo capturan como margen o como colateral y nos prestan más dinero. Entonces nos permiten a nosotros operar como si tuviéramos más capital. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, 10X, yo tengo $100, los pongo en la plataforma, opero a 10X, voy a operar como si tuviera 1000, ¿no? Le agrego un 0. Entonces la plataforma toma mis $100 y me presta, digamos, $1000. Yo voy a operar como si tuviera 1000. Que está buenísimo. Si sale bien, está buenísimo. Porque yo hago un trade, compro Bitcoin. ¿Qué pasa si Bitcoin sube 10%? Buenísimo. Bitcoin va a subir 10%. Pero ¿yo cuánto voy a ganar? Voy a ganar 100%. Porque se le va a agregar ese 0 porque yo estoy operando a 10X. Entonces yo esos $100 los voy a duplicar. Si Bitcoin sube 10% y yo puse $100 y estoy operando apalancado en 10, me voy con 200. Estoy haciendo números redondos, hay comisiones en el medio y demás. Estoy tratando de hacer números redondos para que la gente lo entienda más fácil. Ahora, si yo hubiera hecho esa misma operación en spot, sin usar palanca, compro Bitcoin, pongo mis $100, Bitcoin sube 10%, me voy con 110. Gané $10 nada más. Entonces, ahí está el potencial de la palanca, del apalancado. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Que eso, la parte negativa, muchos no te la cuentan. Vos apalancás tus $100 en 10, vas a operar como si estuvieras operando con $1000. ¿Qué pasa si Bitcoin baja un 10%? Perdés todo. Te vas sin nada. Entonces, ahí está la gran diferencia. También te sirve para ganar 10 veces más rápido, pero te sirve para perder 10 veces más rápido. Hay que ser consciente de eso. Entonces, yo muchas veces cuando hago trading apalancado, trato de hacer operaciones aisladas, separadas, no con todo mi capital, ni siquiera con todo ese 5% que yo te dije que tenía para trading apalancado, sino que específicamente lo que designo a ese trade. Y si le pongo una palanca alta, voy a poner seguramente menos dinero. Y si uso una palanca baja, voy a usar más dinero. Así gestiono un poco mi riesgo, obviamente viendo los gráficos, entendiendo el momento de los ciclos, porque yo trato de hacer longs en periodos alcistas y trato de hacer shorts en periodos bajistas. Hay gente sé que opera distinto, hay gente que mira los gráficos y hace scalping y usa velas de 5 minutos. Yo no, yo opero intradía, operaciones que en general las abro y las cierro el mismo día. A veces operaciones swing que las abro y duran algunos días y las cierro a los 2-3 días, mirando velas de 1 hora o velas de 4 horas. Pero en general lo hago a favor de la tendencia principal. Entonces, si estamos en un mercado alcista, como venimos hace 3 años, voy a estar haciendo longs. Yo sé que hay gente que hace long y trata de agarrar el retroceso y en ese retroceso hacer short y después hace otro long. Yo no, yo opero long, si hay un retroceso espero y vuelvo a hacer un long. Tengo más probabilidades de éxito porque estoy a favor de la tendencia principal. Entonces, esa es mi forma de hacer trading. Se puede hacer sin estafa, yo no tengo que invitar a nadie, ni 3 amigos, ni nadie, lo hago con mi dinero, no tomo capital de tercero. Eso es otra cosa importante que la gente sepa. Si hay alguien que te está pidiendo tu capital, también tenés que desconfiar. Porque si realmente hay un trader bueno o cualquier persona que tenga un buen negocio, que le rinde, vamos a poner un número muy alto, 60% anual, algo extraordinario, ¿por qué te va a pedir a vos el dinero? Sí. Va, lo pide prestado y lo devuelve rápidamente, si total tiene el genio de la lámpara que le hace dar tanto dinero. Entonces, si realmente existiera un trader tan exitoso que genera millones y te va a asegurar ser rico en 3 meses, ¿por qué te va a pedir dinero a vos? Si alguien te pide tu dinero, desconfía, porque es raro. Yo no pido dinero a nadie, o sea, no necesito. Oye, y ya me comentas cómo le haces para... hay una cosa importante del trading que quiero aclarar porque muchas personas también lo preguntan. Se habla mucho de operar también futuros y todo esto. ¿Qué son los futuros? Bueno, los futuros es el trading apalancado, básicamente. Porque tú en realidad, es como funciona por detrás, ¿no? Tú en realidad no estás comprando el activo, sino estás comprando la posibilidad de vender el activo o de comprar el activo en un plazo posterior. Se llaman contratos de futuro, futuros perpetuos y demás. Pero básicamente el trading apalancado es contratos de futuros. Internamente estás comprando varias cantidades de posibilidades de vender el activo en el futuro o de comprarlo a tal precio. Entonces, yo lo simplifiqué porque es más fácil agarrar un capital y multiplicarlo por las X y no entrar en cómo funciona el futuro. Pero básicamente en esa operatoria lo que tú estás haciendo, si vas en long, pones esos $10 y compras contratitos que valen menos para poder vender $1000, ¿no? Porque lo estás haciendo por 10X, para poder vender $1000 al precio de hoy, pero dentro de 15 días. Los puts y los calls funcionan también en las acciones de la bolsa tradicional, ¿no? No son futuros perpetuos, pero son opciones. Funciona de la misma manera. Entonces tú compras ese contrato y el precio sube 10%,
Entonces, como tú tenías derecho a comprarlo con un precio más bajo y ya subió, ganas 10 veces más porque compraste 10 contratos. Esa es la palanca. Pero el trading apalancado y el trading de futuro es lo mismo, solamente que en el mundo cripto lo han simplificado tanto que realmente es seamless, como le decimos. No, uno se da cuenta y está operando una opción, un contrato de futuro, de manera perpetua. No es que tiene fecha de vencimiento, sino que lo puedes dejar corriendo y el exchange por detrás se encarga de renovar, de cobrarte las comisiones del funding fee, el trading fee y todo. Pero muchas personas se confunden, ¿no? Por eso quería hacer la aclaración. No, y depende si estás operando con un exchange o con un broker o con un CFD, o cada exchange tiene sus... digamos, su forma de operarlo. Lo importante es que sepas, o como las personas sepan, que no están comprando el activo. Totalmente. Exacto. Si tú quieres comprar el activo, compras Bitcoin y lo guardas en una wallet. Que es lo que llamas spot, ¿no? El spot, pero en wallet. Porque si no, si vos lo tenés en un exchange, no importa cuál sea, somos amigos de un montón de exchange y los queremos a todos. Pero si tú tienes dinero en un exchange, no tienes Bitcoin. Si vos compras Bitcoin y lo pones, no voy a dar nombre, en cualquier exchange, no importa, no tenés Bitcoin. Vos tenés una promesa de esa empresa que te va a pagar lo que vale Bitcoin. Pero no tenés Bitcoin. Si vos querés tener Bitcoin, tenés que bajarlo a una wallet tuya, donde vos tengas tus claves privadas, donde vos solo controles ese activo, va a quedar guardado el registro en la blockchain que fue a esa wallet, y eso es Bitcoin. El resto es un papel o una promesa de una entidad que te va a dar lo que vale Bitcoin. Si esa empresa quiebra, sea cual sea, no tienes tus Bitcoins. Y ya pasó en este ecosistema. Te conté el caso de Mt. Gox en 2014, tenemos el caso más reciente de FTX, donde... por eso en Bitcoin tenemos una frase que dice not your keys, not your coins. Si realmente vos no sos dueño de las llaves que manejan ese saldo en Bitcoin, no tenés Bitcoin. Por eso es que ese porcentaje de hodl que yo te mencionaba al principio, que es a largo plazo, no lo tengo en ningún exchange. Eso va en una hardware wallet, desconectada a internet, lo más seguro que hay, donde yo controlo las palabras y nadie, ni el presidente de vuelta del país más poderoso del mundo puede moverlo. Porque las únicas llaves las tengo yo. Ahora, cuando tú delegas la custodia en un exchange, puedes hacer trading, puedes hacer staking, tienes más posibilidades, puedes comprar, vender, es más dinámico, pero estás delegando ese poder. Lo cual lleva una responsabilidad, lleva un riesgo que puede quebrar y desaparecer. Aparte que también te pueden hackear la contraseña y demás. Bueno, hay un tema de seguridad que es importante. Eso es súper importante porque a lo mejor la gente piensa que ya por tenerlo en una plataforma ya tiene el Bitcoin, ¿no? No, realmente no es Bitcoin. Lo mismo pasa con el oro en realidad, Sí, ¿no? sí, Si vos sí. comprás un oro en una plataforma, no estás comprando oro. Sí, ¿No? sí. Quiebra la plataforma, no tenés el oro. Querés comprar oro, compra oro y guardarlo en tu casa. Podrías decir hasta con el otro mismo del riesgo. banco, ¿no? O sea, Claro, el teléfono acá. Oye, Norbert, y bueno, también una cosa que me llama la atención que te quiero preguntar es, por ejemplo, si Bitcoin o estamos en un mercado bajista, como dices que lo podemos estar viviendo probablemente en el 2026, ¿se puede hacer algo? O sea, ¿existen formas de ganar dinero con un mercado bajista o es más que nada esperar o buscar? Sí, primero yo al que no está en Bitcoin le recomiendo aunque sea comprar un poquitito. Incluso hoy, que yo digo está terminando el mercado bajista, yo aunque sea un 5% de lo que tenés pensado invertir, lo invertiría. ¿Sabes por qué? Por el aprendizaje. Porque una persona que no tiene un poco el activo, no va a estar pendiente del activo, dónde comprarlo, dónde venderlo, si sube, si baja. Entonces, aunque sea ese 5%, vale la pena pagarlo para estar conectado con el activo y estar pendiente de qué pasa el año que viene. Si no, te vas a despertar quizás en 2027, cuando viste que subió, con ganas de comprar, y va a ser tarde. Entonces ese 5% te funciona como un despertador, si querés, y te mantiene conectado con el activo y con el ecosistema. Entonces compras ese 5%. Con el otro 95%, hoy yo no compraría Bitcoin, ni siquiera Bitcoin con todo el aprecio que le tengo, esperaría. ¿Y qué se puede hacer? Puedes hacer staking. Hay varias plataformas que te van pagando por tener dólares digitales, te pagan un interés, 12, 14% anual, incluso algunas, y vas generando tasa hasta que se llegue el momento que yo creo que pueda ser ideal para comprar. Y también se puede tradear a la baja, ¿no? Hacer trading apalancado. Yo vengo haciendo ya hace más de un año una estrategia que se llama Michael Saylor, inspirada en Michael Saylor. Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy, que es la empresa privada que más Bitcoin tiene. Tiene creo que 650.000 Bitcoins. Y él lo que ha hecho fue comprar Bitcoin, tomar deuda en el mercado financiero, comprar más Bitcoin, tomar deuda, nada más que eso. O sea, compra Bitcoin realmente en spot y se apalanca en deuda en el mercado financiero emitiendo bonos y tomando deuda con su empresa. Entonces, inspirado en eso, yo hice una estrategia que le llamo la estrategia de Michael Saylor, que sirve para el mercado alcista, no sirve para el mercado bajista, que básicamente es comprar Bitcoin, usarlo como colateral y apalancarlo en 5X. Entonces, la palanca que uso es baja y aparte tiene un componente de lo que hablábamos antes del DCA, de compras escalonadas. No es que hago el trade una sola vez, sino que todos los días le agrego
un poquito de colateral y un poquito más. No más de palanca, sino que apalanco ese otro capital. Le llamo balas. Entonces pongo 2 balas al inicio, compro, no sé, vamos a poner números redondos, $20. O sea, vamos a hacer balas de $10 para que sea fácil. Pongo 2 balas, $20, lo apalanco por 5, entonces ya tengo un trade equivalente a $100. Al otro día te tiro una bala más, por ejemplo, y ya tengo $10 más, son 3, yo tengo algo equivalente a $120. Bueno, no importa, pero voy todos los días cargando y apalancando. Tiene bastantes ventajas. Por un lado estoy comprando Bitcoin en spot de forma escalonada y por otro lado voy apalancando y el precio promedio va justamente promediándose. Si el precio de Bitcoin empieza a caer, yo no me quedo con el primer precio de compra, porque como voy agregando las balas de a poco, va bajando el promedio. Entonces eso amortigua mucho las caídas. De hecho, vengo haciendo más de 30 operaciones todas en ganancias, perdí una sola y ahora está negativa, vamos a ver si es la última o si seguirá. Esa estrategia a mí me ha resultado muy bien y en el mercado bajista, aparte de hacer staking, se puede hacer algo al revés. En vez de en long, en short, es decir, especular a la baja. Lo voy a hacer con Ethereum, no lo voy a hacer con Bitcoin, ya le llamo la anti-Vitalik, porque Vitalik es el fundador de Ethereum, entonces lo hago y lo voy a estar haciendo en short, probablemente también en 5X y también en DCA, de a poco ir sorteando Ethereum. Creo que voy a estar haciendo eso al mercado bajista y preparándome con muchas ganas para 2027. Creo que 2027 va a ser de nuevo el mercado alcista. Si comparamos con el ciclo anterior, el halving fue en 2024, pero el mercado alcista comenzó en 2023, un año antes. Yo creo que se va a repetir algo parecido. Tenemos el halving en 2028, probablemente para 2027 ya empecemos a ver las primeras subas. Entonces estoy emocionado con volver a hacer la Michael Saylor que hice durante este año, pero hacerla más tiempo. Así que eso es un poco lo que tengo pensado para mercado bajista y mercado alcista que viene. Ok, bien interesante. ¿Esas estrategias también las tienes en tu canal? Sí, de hecho tengo 6 videos en mi canal de la estrategia de Michael Saylor. La gente lo ha seguido mucho, vayan a CryptoNorbert en YouTube y los pueden ver. Y también hice uno de la anti-Vitalik, que sería la estrategia que voy a hacer el año que viene. Calculo que el año que viene voy a grabar bastante de eso. Yo grabo pocos videos de YouTube. Creo que no me considero full-time youtuber. Lamentablemente te admiro un montón y admiro a Agustín y un montón de chicos que graban varios videos por semana. Yo grabo un video cada tantos meses. Soy una persona ya grande, con familia, con empresas, con otras cosas y a veces me cuesta sentarme a grabar. Trato de grabar lo que creo que es interesante realmente, lo que me ha funcionado o lo que veo que la gente me pide. Entonces como que soy muy, no sé si es vago la palabra o exquisito, pero digamos, un poco y un poco quizá. Entonces, pero sí, voy a tratar de que el año que viene grabar un poco más del anti-Vitalik. Ya grabé bastante de la Michael Saylor. Chingón, perfecto. Oye, bueno, entonces para ir cerrando, Norbert, también para no quitarte más tiempo, de hecho nada que ver, nada más una pausa. Ahorita vino también Julián de Coinbox, Sí. que también que está interesante complementar esa parte de la historia, que todo esto de la minería que empezaste en Bitcoin terminó escalándose en Coinbox, ¿no? Exactamente, sí, toda esta historia de minería que empecé yo en 2013 a nivel personal, después abandoné, como te conté, y después de vuelta en 2016. Termina dándose en 2020 cuando empiezo a ser creador de contenido y me junto con Agustín y con Julián. Vuelvo a la minería. Yo en ese momento empecé a minar de Ethereum con mineros que armaba mi casa. Y cuando digo armaba, era armaba. Compraba los listones de madera, el serrucho. De hecho, tengo un video en mi canal armando un minero, serruchando las maderas, armando la estructura, poniendo las placas de video, configurando, instalando el sistema operativo, todo lo que a mí me gusta realmente. Tenía como 5 mineras en mi casa. Y la gente me empezó a escribir por redes, porque yo ya tenía el canal de CryptoNorbert. Norbert, ¿cómo consigo un minero? ¿Cómo hago? ¿Los vendés? Y yo la verdad los había armado sin idea de venderlos. Pero ¿sabes qué? Todavía estaba con mi auto, que no era el Vento que yo me quería comprar en 2000. Yo seguía con el auto de 2012. Ese auto que te conté que no cambié por hacer las mineras, yo seguía con ese auto. Estábamos en 2020, ya tenía un auto de 8 años de antigüedad y lo quería cambiar. En 2021, cuando empezó a subir, los mineros cada vez estaban más caros, la gente me escribía y dije, bueno, vendo. Estos mineros me costaron, no me acuerdo si $4.000 y ya valían como $15.000. Dije, bueno, los vendo. Y con 2 mineros me compro la camioneta. Y vendí el auto ese que venía teniendo de 2012 y compré la camioneta vendiendo 2 mineros. Y ahí dije, la demanda estaba loca. Toda la gente en Argentina estaban locos que querían minar Ethereum en ese momento porque la energía estaba baja, Ethereum estaba subiendo. Fue un bull run distinto, muy retailer, con juegos play to earn, con DeFi empezando. Fue divertido, agresivo también, pero divertido. Y nada, ahí empecé a vender mineras y dije, che, acá hay un negocio que podemos hacer. No solamente ser minero como bien vengo siendo desde 2013, sino ver si podemos vender también minero, crecer, escalar esto. Siempre tuve ganas de tener un negocio de minería y decir, bueno,
tengo mineros a escala real, no solamente hogareños. Y así como de alguna manera con Julián y con Agustín nace Coinbox, que hoy es la empresa de minería de Argentina, retail, digamos, para el público más grande del país. Si bien no tenemos las granjas acá, las tenemos en Paraguay, y bueno, visitaste, vendemos desde Argentina y alojamos en Paraguay, pero empezamos con esos pequeños rigs que yo mismo serruchaba de madera, pasamos a rigs de aluminio un poco más, industriales, y después con el cambio de Ethereum, que cambió de Proof of Work, que pasó de minarse con esos equipos a ya no poder minarse más, hicimos un giro y empezamos a focalizarnos en Bitcoin, que es lo que más me gusta, tú sabes. Entonces, las mineras de Bitcoin son distintas, hay que importarlas de China, tienen más ruido, más calor, requieren mucho más instalación eléctrica, tienen muchas más exigencias, no son hogareñas realmente. Encontramos algunas alternativas de tratar de volver a hogareño ese producto para tener una, pero ya cuando te quieres tener dos necesitas energía trifásica y ya tres es casi imposible en un hogar. Entonces de esa manera nos empujó a escalar y a tener las grandes granjas que tenemos hoy en Paraguay. Vale, y te voy a hacer unas preguntas para ir cerrando. Sí. Quiero que me digas primero, ¿qué ves de futuro para Bitcoin en 2026? Yo creo que Bitcoin puede ser que todavía tenga una suba más, espero, porque así cierro esa Michael Saylor positiva y termino de vender Solana a un precio más alto, pero puede ser que no. Si no es, igual estoy agradecido con el ciclo que vivimos. De vuelta, más de 800% de suba en Bitcoin es para agradecer, no seamos mezquinos. Pero creo que estamos terminando este ciclo. Me imagino que vamos a tener una caída importante. Los ciclos anteriores, si miramos el ciclo 2014, tuvimos una caída de 88%. Eso que te comentaba, ¿no? De $1.200 hasta 150. Si miramos el mercado bajista que siguió, que fue el de 2017, tuvimos una caída del 77%, desde $20.000 hasta creo que como 3.000 por ahí. Y el último mercado bajista en 2022 caímos desde los 69.000, que había sido el máximo, hasta esos 15.000 que te comenté. También da un 77%. Entonces 88%, 77%, 77% fueron los porcentajes de caída de los últimos mercados bajistas. Yo creo que este mercado bajista tranquilamente vamos a sacar un 50%. ¿Por qué no? Sé que hay gente que dice que es distinto, que tenemos los ETF, la adopción global, las instituciones, los gobiernos, las desregulaciones, la Fed bajando la tasa de interés, Estados Unidos emitiendo dólares. Sí, hay un contexto macroeconómico muy favorable para que el precio siga para arriba, es verdad. Pero ya me pasó en todos los mercados alcistas, que me comí, como decimos nosotros, el FOMO, el Fear of Missing Out, creyendo que esto seguía y seguía y seguía. Y ya aprendí que no. Yo ya me comí, ya vi de cerca 3 mercados bajistas. Yo creo que vamos a tener el cuarto mercado bajista en 2026. Probablemente vamos a ver a Bitcoin por debajo de los $70.000 de nuevo, a no ser que ahora suba mucho y me equivoque, ojalá. Pero yo creo que de estos 126.000, 130, 140 que pueden ser los máximos de este ciclo, iremos a hacer una caída del 50% y quizá veamos a Bitcoin entre los 65 y $70.000 como mínimo de final del año que viene. Y después, a medida que vayamos acercándonos a 2027 y sobre todo más a 2028, que es el halving, vamos a ir viendo de vuelta en la recuperación. Creo que el precio de Bitcoin, desde ese mínimo que puede estar cerca de los $70.000, debería ir a buscar el doble de lo que fue el máximo anterior. Si te fijas, el máximo del ciclo anterior fue $69.000 y hoy ya estamos cerca del doble de eso. Sí, de hecho tocamos el doble. Entonces, si ahora el doble nuevo está en 130, por hacer números redondos, tranquilamente nos podemos ir a buscar los $260.000 por Bitcoin para el año 2028-2029, de mínimo. Digo de mínimo porque siempre existe la alegría y el optimismo de que los gobiernos se empiecen a pelear por quién tiene Bitcoin. Esa batalla de los gobiernos que todavía no sucedió y no sé si va a suceder en este ciclo, pero creo que en el próximo sí. Si tenemos un Estados Unidos comprando, hoy no están comprando, hoy no están vendiendo, que ya es bueno. Ellos tienen, creo que 300.000 Bitcoins o algo así, pero la mayoría no, todos. Ninguno de esos Bitcoins ha sido comprado. Son todos incautados de algún negocio ilegal que agarraron. Entonces se los quedaron. No están vendiendo, pero cuando Estados Unidos empieza a comprar activamente, no solamente Trump, el hijo de Trump, que ellos ya a nivel personal están comprando, pero los gobiernos realmente, hablo de la reserva de Estados Unidos vendiendo quizá oro para comprar Bitcoin, y Rusia también quiere hacer lo mismo, y China quiere hacer lo mismo, si eso sucede, la suba puede ser mucho más grande que el doble del máximo del ciclo anterior, y podríamos ir a ver un Bitcoin en vez de en 250.000, ¿por qué no en $500.000? Estoy hablando de 2028-2029. Yo soy muy optimista con lo que va a ser el ciclo de 2017 a 2029
Espero que estemos acá en el canal, nos sigan viendo y ojalá muchos de tus seguidores aprendan qué es Bitcoin de a poco, con cuidado, sin ponerse ambiciones, pero que realmente le saquen ganancias. Perfecto. Oye, y para terminar te voy a hacer unas preguntas que le hacemos a todos los invitados. Vale. No tienen que ser de dinero tampoco, pero ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? La educación, sin duda, es mi mejor inversión. Y no necesariamente la educación pagando un colegio privado o una universidad. A veces la educación es práctica también. Probar con pequeño capital o con un esfuerzo propio, ir probando la práctica, a veces también es educación. Yo soy una persona muy práctica. De hecho, empecé minando, poniendo 2 placas y viendo qué pasaba. Eso es educación también. Quizá no es educación paga o con un mentor o lo que sea. Es una educación que puede ser propia o que puede ser de la práctica. Entonces, practicar con algo pequeño, ese nivel de educación a mí me ha servido mucho. ¿Cuál es la peor inversión que has hecho? Yo valoro mucho los errores. Con lo cual, si hice una inversión que me fue mal, probablemente aprendí más de lo que perdí en dinero. Así que no veo malas inversiones, sino grandes aprendizajes. Ok. ¿Cuál es el hábito más transformador que tienes? No parar, levantarme cada vez que me caigo, cada vez que hay un problema, cada vez que pierdo, no importa dinero, un trade, un negocio, un tema personal, volver a levantarme. O sea, siempre decimos, ¿no? que la persona que triunfa no es la que no se cae, sino la que más veces se levanta. Entonces, insistir es lo que me ha hecho triunfar. Yo siempre digo que la suerte es de los optimistas. ¿Sabes por qué? Porque en Accenture tenía un compañero, Gonzalo se llamaba, que me decía, no, porque vos tenés suerte. No, porque compraste Bitcoin barato, vos tenés suerte. Porque estás minando, porque vos tenés suerte. Ah, tenés negocio, porque vos tenés suerte. Todo porque tengo suerte. No es suerte. ¿Sabes por qué me pasan las cosas? Porque soy optimista. Y el optimista, cuando le va mal, intenta de nuevo. Intenta, persevera, no se cae. Ese es el optimista. Yo soy optimista. Entonces la suerte es de los optimistas, pero no es casualidad, no es suerte en realidad. Es que no paran de hacer cosas y no paran de insistir hasta que logran. Perfecto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Me vas a hacer llorar. En 2000... ¿qué fue? Fue en el ciclo anterior. En 2021 creo que fue el ciclo alcista anterior. Yo estaba con el trading apalancado y muy atento a qué tuiteaba Elon Musk, qué pasaba con los mercados, viendo los gráficos, las velas, si subía, si ganaba. Y a veces me consumía mucho tiempo. Mucho tiempo. Y quizá un fin de semana, un domingo, porque bueno, cripto opera 24 horas. Me estaba perdiendo tiempo con mis hijos, con mi familia, un asado con mi papá. Y yo estaba pendiente qué pasaba. Y me acuerdo, estaba muy pendiente de los trades, entonces tenía a mi familia quizá en un asado y yo me acercaba y me quedaba en la computadora y perdía tiempo y se acercó mi papá y me dijo, ¿cómo va tu trade? Y yo le decía, no, estoy nervioso, papá, disculpa que no puedo porque estoy mirando, mirá el gráfico, no sé qué. Y me dijo, mirá, si por el trade estás perdiendo tiempo con tu familia, ya estás perdiendo. Y es así. Me hiciste emocionar, pero sí, es así. Uno no se da cuenta, pero en realidad el activo superior es el tiempo. O sea, yo siempre hablo de Bitcoin, pero el activo más valioso es el tiempo, porque es escaso igual que Bitcoin, pero no podemos hacer staking, no lo podemos acumular. Se acaba y se nos va de las manos siempre. Entonces, valorar que uno es joven, valorar el tiempo que tiene uno con la familia, con los padres que uno no sabe hasta cuándo van a estar, hay que valorar eso. Y cuando uno se concentra mucho en los negocios, en la economía, a veces pierde ese otro activo que realmente es el más importante, que es el tiempo que uno tiene para disfrutar lo que sea, la familia, los amigos. No perdamos el tiempo también por buscar otro objetivo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? No tengo recuerdos de un mal consejo, porque de vuelta, cuando... Yo escucho a todo el mundo. De hecho, escucho mucho a los haters también y a la gente que opina distinto que yo, porque creo que es donde más se aprende. Entonces, yendo a eso, el que me da un consejo que es malo o me da un hate o me da un comentario negativo, en general lo trato de transformar en un aprendizaje. Ya sea un aprendizaje porque quizás estoy haciendo algo mal yo, o ya sea un aprendizaje porque la otra persona está mal y tengo que entender por qué habla, desde dónde habla y entender que va a haber personas que siempre van a opinar distinto que yo. Entonces, no es que hay malos consejos, sino hay que ver cómo penetran en vos y cómo los tomás vos. La gente puede decir lo que quiera, malo, buena. Lo importante es que te entra a vos y cómo lo tomás y qué haces con eso. Claro.
Oye, y por último, digo, esta no tiene nada que ver con nada, pero es una pregunta que he visto mucho en mis redes y siempre anoto una que otra para hacer, que se me pasó a hacer, que es, ¿qué va a pasar cuando Bitcoin llegue a los 21 millones? Bueno, el algoritmo está hecho para que Bitcoin nunca llegue a los 21 millones por completo. No vamos a estar vivos. O sea, se estima que eso va a suceder en 2140. O sea, no vamos a estar vivos nosotros para verlo, calculo. A nivel qué va a pasar con los mineros, por ejemplo, ellos van a seguir cobrando la fee. El protocolo está hecho como para que no muera nunca. Personalmente creo que antes de 2140 vamos a tener problemas con inteligencia artificial, con los robots, un montón de otros problemas, catástrofes globales, crisis mucho más grandes de que se acabe Bitcoin en 2140. Pero si vamos a la parte técnica, el protocolo está hecho para que cada 4 años se recorte con el halving lo que se emite, con lo cual cada vez se emite menos, y los mineros cada vez van a vivir menos del reward y más de las fees que paga la gente para procesar las transacciones. Porque eso no te lo conté, pero el minero cuando cierra un bloque cobra el reward, que es esto que se va entregando y que se reduce cada 4 años con los halving, pero también cobra pequeñas fracciones de Bitcoin que la gente paga como fee de la transacción. Hoy para hacer una transacción de Bitcoin puedes pagar 30 centavos de dólar, es poquito, pero son muchas transacciones. Los mineros cuando eso suceda ya no van a cobrar más el reward y van a tener que vivir de las fees. Pero bueno, es un problema para 2140, falta mucho. Ok, pues es todo, Norbert, muchas gracias. Gracias por el tiempo, por abrirte y qué chingón. Te espero en México. Realmente ha sido un placer, gracias a ustedes. Síganme en @CryptoNorbert. Voy a tratar de sumar videos más seguido y va a ser un placer estar en México. Te dejo la promesa de que voy a estar en Montreal, tío, de vuelta. Te dejo la promesa que voy a estar en Monterrey. Te voy a visitar ahí en DF, donde estén. Estamos más cerca que acá, así que realmente ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias por venir a Argentina y ojalá te guste también lo que veas acá. Gracias, seguro que sí. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos próximamente en otro Compuestos. Hasta luego, bye.